El afán de regresar al pasado no significa que demostremos lo que ya sabemos. Simplemente es no olvidar, para no repetir y sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a darle una vuelta a este reloj, 10 años. Nos vamos a ubicar en febrero del 2010. Estamos en febrero del 2020. Han pasado 10 años. Me llama la atención que este trágico aniversario prácticamente pasó inadvertido. Nadie lo peló. Pero pasó una tragedia muy grave. Más de 15 jóvenes, y digo más de 15 jóvenes porque unos dicen que fueron 15, otros 16, otros 17, pero bueno, oficialmente 15, aunque posiblemente fueron más, jóvenes fueron acribillados, asesinados en Ciudad Juárez. Estaban en una fiesta y llegó un grupo de personas que aparentemente se confundieron de dirección y pues una tragedia. En ese entonces el presidente era Felipe Calderón. Y Felipe Calderón estaba de viaje, él sí viajaba. No era el avión presidencial, pero sí viajaba. Y estaba en Japón. E hizo la declaración más absurda que se puede hacer en un caso así. Dijo, seguramente los jóvenes estaban metidos en algo. Ya estaba más de la mitad de su famosa guerra contra el crimen organizado. Desgraciadamente, la efeméride está olvidada. Pero vamos a recordarla, no por el afán de estarle tirando más tierra a este personaje, que ya para mí está enterrado, sino porque existe la posibilidad de que regrese a la vida pública y por lo tanto volver a repetir los errores de siempre. Errores que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. La noche y madrugada del 31 de enero de 2010 hubo una fiesta gigantesca en Ciudad Juárez donde había pues una celebración especial. Y estaban reunidos en un lugar que después se convirtió en emblemático, Salvacar. Y bueno, pues a raíz de una serie de fiestas y lo que estaban haciendo, llegaron unas personas y acabaron con la fiesta. El número de víctimas oficiales es de 15, más los heridos, más lo que sucedió en esta noche trágica. A final de cuentas, según la versión oficial, hubo varias versiones oficiales. Una era de que era un ajuste de cuentas, la clásica de clásicas. La otra es que hubo una confusión, la clásica de clásicas. Y la otra, simple y sencillamente, que pues son los daños colaterales. Calderón tuvo 3 momentos en este caso particular. Uno, cuando la primera vez declaró que este asunto era porque se habían metido en algo los chavos. Algo así como, bueno, pues ellos se lo buscaron, es su problema. La segunda es este video que estamos viendo, donde habla de que es por las acciones que están realizando en contra del crimen organizado. Ahí podemos ver cómo se reúne, había ahí varios periodistas, y donde señala y dice y justifica que la situación, etcétera, 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 etcétera. El tercer momento es el que vamos a ver con todo y lo que sucedió. Es el instante en que una madre mexicana le reclama a Felipe Calderón. Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. Quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere.
Sí, lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos está en la UASH, ¿sí? Y el otro está en la prepa. No es la única madre mexicana. Un año después, en el año 2011, ocurrió lo mismo con otra madre mexicana, que también le reclamó a Felipe Calderón. 2011, un año después de lo de Ciudad Juárez. Nada más que esto fue en Guadalajara. Y en un evento de Felipe Calderón, esta señora, esta madre mexicana, interrumpió el discurso para señalar algo. Su hijo estaba desaparecido y no la ayudaban. Han pasado ya 10 años de la tragedia de Salvacar y nadie se acuerda. Nadie le recuerda a Felipe Calderón qué fue lo que pasó aquella noche. Han pasado 9 años de la desaparición de este joven y no lo han encontrado. Por eso yo insisto, y lo he insistido en muchas otras ocasiones, ¿qué dirá esa madre mexicana y las madres mexicanas de la tragedia de Salvacar? ¿Y qué dirá la madre mexicana del joven desaparecido? ¿Y qué dirán todas las madres y los padres y los hermanos y los tíos y los abuelos y los primos y los hijos? ¿Qué dirán cuando nos enteramos de esto? Anabel Hernández prácticamente ha estado en todos los medios de comunicación para decir lo que ya había dicho desde hace mucho tiempo. La complicidad, no solamente de Calderón, sino de Vicente Fox, frente a un grupo de estos organizados ubicado principalmente en Sinaloa. Y este grupo pues dio origen a lo que hoy conocemos quizás como el mito del Chapo Guzmán. ¿Qué dirá esa madre que reclamó a Calderón cuando se le confirme que esta famosa guerra contra el crimen organizado no fue una guerra, fue un montaje? ¿Qué le puedes decir a esa madre mexicana de Guadalajara de 2011 cuando le dices, todo esto fue un truco para apoyar a un grupo organizado? ¿Qué sentirán esas madres? Pues no sé qué sentirán, pero sí sé que han de sentir de la patada. Uno de los grandes problemas de este país, yo lo he llamado Alzheimer social. De repente se nos olvidan las cosas. Esto que les estoy platicando fue hace 10 años, no hace mucho. Así como recordamos lo del 68 o como recordamos lo de 2014 con lo de Ayotzinapa, también deberíamos de recordar esto. Yo en ese entonces, debo confesarlo, estaba desempleado y lo único que hice fue pues subir un video donde señalé lo que he señalado toda la vida, que se confirmaba lo que había dicho 3 años antes, en el sentido de que esta guerra era una guerra sin ton, ni son, ni estrategia, y que además tenía ahí algunas irregularidades. Y el tema no era nada menor. Estas víctimas, estos 15 jóvenes que lo único que estaban haciendo era estar en una fiesta, y más los de Ayotzinapa, más el joven desaparecido, total que llevamos mucho relacionado con este tema. Durante 2019, el primer año de López Obrador, no se solucionó nada. Si lo quieren ver desde otro punto de vista, se empeoró en el término de la inseguridad. Sin embargo, sí quiero señalar algo que creo que puede ser lo fundamental en este tipo de historias. El INE está a punto de darle a Felipe Calderón un partido político. No sabemos qué vaya a hacer Felipe Calderón con ese partido político.
Lo que sí sabemos es que va a tener dinero nuestro para que haga cosas. Y eso me parece absurdo, que le paguemos a un expresidente que debió haber sido corrido, si tuviéramos decencia en este país, después de esta tragedia de Salvacar. Hay titulares de febrero del 2020 que señalan que Ciudad Juárez sigue siendo un lugar muy peligroso, que llegó a ser el más peligroso del mundo. 10 años después, no hay solución. Pero sí quiero decir algo. López Obrador puede insistir, y nosotros podemos insistir, que Felipe Calderón fue el peor presidente de México de los últimos años. Sí, por lo menos en este tema, sobre todo cuando nos vio la cara. Pero quiero decirle algo a López Obrador que Felipe Calderón ya no puede hacer. López Obrador es el presidente y Calderón ya fue presidente. Si López Obrador quiere solucionar los problemas de este país, lo puede hacer hoy, o mañana, o en los 4 años y cacho que le restan. Es algo que ni Fox, ni Salinas, ni Zedillo, ni Echeverría, ni López Portillo, ni de la Madrid, ni Enrique Peña Nieto, porque los que se fueron ya se fueron. Esta oportunidad es única. Yo ya no quiero tragedias en este país. Yo ya no quiero Alzheimer social. Yo ya no quiero que Calderón regrese. Si viviéramos en un país decente, 10 años después, alguien debería de juzgar a Calderón por la matanza de Salvacar, que a mí, 10 años después, me sigue poniendo triste, y más triste cuando sé que todo fue un montaje, que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.